El yeso mate es uno de los materiales más importantes entre aquellos que participan en la técnica del dorado al agua bruñido. Antigua documentación, tratados artísticos y múltiples estudios técnicos realizados sobre muestras correspondientes a retablos dorados avalan esta información. El dorado al agua bruñido de retablos es un laborioso proceso que requiere la aplicación de manos sucesivas de diferentes materiales sobre el soporte de madera. Primeramente, ha de aplicarse cola animal, después los estratos de yeso grueso, los de yeso mate, una capa de aguacola, el bol y por último, o bien clara de huevo, cola agua o aguardiente para adherir los panes de oro. De acuerdo a Antonio Palomino de Castro y Velasco, en su compendio sobre la práctica artística titulado El Museo Pictórico y Escala Óptica, escrito entre 1715 y 1724, como yeso grueso podía utilizarse sencillamente un yeso de construcción. Sin embargo, tanto este autor como otros consideran el yeso mate un material específico del ámbito artístico y que se emplea fundamentalmente en el dorado al agua bruñido. Pero, ¿por qué es tan útil el yeso mate en el proceso del dorado al agua bruñido? La respuesta está en la especial morfología de las partículas de este material y en su composición. Normalmente, esta morfología de las partículas se aprecia con cierta dificultad si observamos la muestra por microscopía óptica, especialmente si la muestra no está en capa fina. Por ejemplo, en esta imagen, correspondiente a una estratigrafía de una muestra tomada en la zona dorada de un retablo del siglo XVI, no se diferencian las partículas de yeso, ni las del estrato de yeso grueso, ni las del mate. Se observan algunas anaranjadas correspondientes a impurezas del material. Sin embargo, si observamos la muestra mediante el microscopio electrónico de barrido, podrán observarse las partículas de ambos tipos de yeso con nitidez. El yeso grueso es un material integrado por partículas de morfología heterogénea y compuestas por un yeso parcial o totalmente deshidratado, que en contacto con el aguacola con que se mezcla para su aplicación puede rehidratarse de nuevo y endurecer. El yeso mate es mucho más homogéneo. Está constituido por partículas tabulares y aciculares que no reaccionan en contacto con el aguacola con el que se mezclan. Por tanto, este material no endurece. Así, el yeso mate forma, bajo el bol, una cama esponjosa, blanda, que se comprime cuando la piedra de ágata bruñe la superficie dorada. Algunos tratados artísticos enseñan cómo preparar yeso mate, desde Cennino Cennini en su Il libro del arte del siglo XIV hasta la actualidad. Aun así, en nuestros días, aunque reconocidas marcas comerciales dicen seguir fabricándolo y etiquetan el material como yeso mate, se ha comprobado mediante estudios por microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X que prácticamente la totalidad de estos yesos no se corresponden en cuanto a morfología o composición con el yeso mate observado en las preparaciones de obra real. El proceso de elaboración es sencillo y, por otra parte, como se ha indicado, es un material muy útil para este tipo de dorado. Por tanto, ¿cómo se fabrica el yeso mate? Francisco Pacheco, suegro de Velázquez, que escribe su tratado Arte de la Pintura en 1649, describe minuciosamente el proceso. Según Francisco Pacheco, para elaborar yeso mate se utiliza como material de partida yeso especular. El lápiz specularis, normalmente denominado yeso especular o espejuelo, se presenta en la naturaleza en forma de láminas transparentes y brillantes. En época romana, importantes yacimientos de lápiz specularis fueron explotados en la península ibérica. Este yeso era muy empleado en las ventanas, a modo de cristales. Primeramente, se ha triturado la piedra de yeso.
Aunque no es imprescindible, el material tendrá así una composición más homogénea. Después, la piedra de yeso constituida por sulfato cálcico con 2 moléculas de agua se introducía en el horno. En este proceso se eliminaba parcial o totalmente el agua de hidratación. En este caso se ha introducido la piedra de yeso en estufa, a 220 grados centígrados durante 24 horas para calentarlo. Se abre el horno y el yeso se ha transformado en mezcla de hemihidrato y anhidrita. Además, el yeso especular deja de ser transparente. Ahora es blanco. Este aspecto blanquecino se debe a que en el yeso, a nivel microscópico, aparecen numerosas microfisuras a causa de la pérdida de agua de hidratación. El siguiente paso consiste en moler el material obtenido. El proceso de molienda se ha llevado a cabo en este caso en un molino automático de Ágata, en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, y dura 10 minutos. Por tanto, en este momento tenemos un yeso calentado que ha perdido agua de hidratación. La siguiente fase para preparar el yeso mate consiste en matar el yeso en agua. Realmente puede suprimirse todo este proceso de calentamiento y trituración del yeso especular y emplearse directamente un yeso de construcción o simplemente escayola como materiales de partida para elaborar el yeso mate, ya que ambos son yesos ya calentados y triturados. Por ejemplo, Eugenio Herranz García, en su obra El arte de dorar de 1959, describiendo la preparación del yeso mate, indica que este material se elabora a partir del yeso blanco corriente, del que usan los albañiles en las obras. Puede emplearse, por tanto, el yeso especular referido por Francisco Pacheco calentado y triturado, o bien yeso blanco de construcción o incluso escayola. El material elegido es sometido a su apagado en agua. Este proceso también es conocido como matar el yeso, porque se elimina la capacidad que tiene el yeso de endurecer, de fraguar. Las siguientes imágenes corresponden al proceso de apagado del yeso para obtener yeso mate. Primeramente, se han introducido en un recipiente 200 ml de agua y se añaden poco a poco 100 gramos de yeso especular calentado y molido. Recordemos que pueden utilizarse en lugar de este yeso especular sometido a calentamiento y molienda, un yeso blanco de construcción o incluso escayola, ya que todos ellos son materiales total o parcialmente deshidratados y molidos. La ventaja de utilizar estos últimos es que ya nos los encontramos en el comercio preparados. No tenemos que calentarlos y molerlos, únicamente los apagamos en agua de acuerdo con el siguiente proceso. Una vez añadido el yeso, se deja reposar unos minutos. Después, se nota que el yeso comienza a crecer. En esta fase, el yeso está recuperando las moléculas de agua que perdió durante su calentamiento previo. Por este motivo, aumenta de volumen y se nota porque puede observarse que el material toma una mayor consistencia o cuerpo. A partir de este momento, el proceso de apagado consiste en añadir poco a poco y de manera continuada agua al yeso a la vez que se agita la mezcla con una varilla. Con ello se evita que el yeso endurezca. En este proceso de matar el yeso, el material continúa creciendo a la vez que se añade agua y se agita la mezcla.
De esta manera se convierte de nuevo en yeso dihidrato, pero no endurece. Al final de todo el proceso de añadir agua, dejar crecer y agitación continua, se observa que el yeso ya no crece más. Dejamos por tanto de agitar la mezcla y añadir agua y se deja reposar. Para 100 gramos del yeso o escayola de partida hemos empleado 1 litro de agua. A partir de ahora, el yeso tiende a depositarse en el fondo y existirá agua sobrenadante. Algunos tratadistas indican que el yeso mate debe permanecer con este agua, al que puede añadirse cierta cantidad de vez en cuando durante un número determinado de días. Por ejemplo, Cennini hace referencia a la permanencia del yeso en agua durante 30 días. El manuscrito de Bologna Segreti per Colori del siglo XV indica 5 días. Felipe Nunes en Arte Poética e da Pintura e Simetría de 1615 se refiere a 10 días. Francisco Pacheco 10 o 15 días.
Manuel Sáenz, en su Manual Teórico Práctico del Pintor, Dorador y Charolista de 1902, recomienda 2 o 3 días. Y Eugenio Herranz señala que, una vez apagado el yeso, sencillamente se deja secar. El hecho de dejar el yeso en agua durante un mayor número de días asegura la rehidratación de aquellas partículas que aún no se hubieran rehidratado durante el proceso de apagado. Por otra parte, algunos autores hacen referencia a la agitación del material durante esta permanencia en agua. Por ejemplo, Felipe Núñez recomienda 2 o 3 veces al día y Francisco Pacheco 2 veces. Esta acción contribuye a evitar que las partículas de yeso que aún no se han rehidratado traben unas con otras y se formen grumos endurecidos. Realmente, una vez se ha matado el yeso, no es imprescindible dejarlo en agua y agitarlo durante mucho tiempo. Si se ha apagado bien, es decir, si se ha agitado y añadido agua de manera continua, no es necesario. Podría retirarse el agua del yeso incluso al día siguiente de haberlo apagado, y a continuación puede dejarse secar el yeso sobre una superficie limpia. Una vez seco, se guarda el yeso. Al secarse se compacta, pero es un material que no ha endurecido. Por ello, aunque presente una apariencia compacta, se desmenuza entre los dedos, ya que se trata de un material que no ha fraguado. Por este motivo, la molienda del material es muy sencilla. De esta manera, se ha obtenido un material que numerosos textos antiguos citan como imprescindible para realizar la laboriosa tarea del dorado al agua bruñido, y que, sin embargo, en la actualidad, las empresas son reacias a fabricar. Efectivamente, y como se ha indicado, casi todos los productos que se expenden en el mercado con la denominación yeso mate en realidad no se corresponden en cuanto a composición o morfología de partícula con este material. Por ello, se recomienda al dorador que invierta un poco de su tiempo en llevar a cabo esta sencilla tarea que le permite obtener un material especialmente idóneo para llevar a cabo este tipo de dorado.